aleluya, 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 Señor, aleluya, 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 Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdonen nuestros pecados. Con gratitud quiero empezar a orar, que mi alabanza se pueda hasta ti elevar. Tu Santo Espíritu voy a invocar, y que tu gracia empiece a renovar. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, oh Dios, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía
envía tu Espíritu, oh Dios. Hazme nuevo, Santo Espíritu de Dios. Hazme nuevo, ven y lléname de tu amor. Hazme nuevo con el soplo de tu vida. Tú mi alfarero, yo soy tu barro, moldea y complácete en mí. Tú mi alfarero, yo soy tu barro, moldea y complácete en mí. Ora conmigo. Cierra tus ojos y abre tus manos. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, enciéndeme en tu amor. enciéndeme. Ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu revélame el poder de la palabra Santo, revélame el poder y concédeme la gracia y concédeme de la una gracia sincera conversión. de una sincera Espíritu de Dios, Espíritu no de permita Dios, que solo escuche la palabra, no permitas que solo escuche la palabra, sino que obedezca la palabra, sino que obedezca la palabra, porque Jesús es la palabra, porque Jesús es la palabra, y siendo la palabra, y siendo la palabra, Él da vida eterna. Él da vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Él solo tiene Él solo tiene palabra de vida eterna. palabras de vida. Amén. 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 Envía, Señor, tu Espíritu, renuévanos, llena nuestros corazones vacíos, Dios. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, oh Dios, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, oh Dios. Hazme nuevo, Santo Espíritu de Dios. Hazme nuevo, lléname de tu amor. Hazme nuevo con el soplo de tu vida. Tú mi alfarero, Tú mi alfarero, yo soy tu barro, moldea y complácete en mí. tú mi alfarero, Tú mi alfarero, yo soy tu barro, moldea y complácete en mí. En mí, en mí, en mí, en mí, en mí. nos sellamos con la preciosa sangre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Cuando meditaba sobre esta palabra que voy a compartirles, palabra de Dios, llegué a una conclusión. Los homicidios, los vicios, sea el que sea, los adulterios, las fornicaciones, los robos, todo lo que podamos hablar en una palabra llamada pecado, obedece a una sola cosa. Y la conclusión para mí es desobediencia a la palabra. Si los seres humanos de verdad y el pueblo de Israel obedeciera lo que Dios prescribió aquí, este mundo sería un paraíso. Dios desea un paraíso y todavía lo desea. De manera que para rectificar nuestros malos hábitos hay que volver a la palabra. Y no se trata de escuchar, porque hay mucha gente que lee la Biblia. Hay gente que escucha la palabra, pero no obedece la palabra. Entonces, no se trata de escuchar, sino también de obedecer, de cumplir la palabra. Yo quisiera que repitieran conmigo esta frase hermosísima del libro de Santiago, que es la segunda lectura de hoy. Digan conmigo. La vamos a repetir 3 veces, porque las cosas repetidas uno aprende a tener conciencia de lo que está diciendo. Escucharlo una vez, quizás ustedes lo escucharon, pero como decimos, no le pararon bola. Pasó desapercibida.
Vamos a ver si queda grabada. Digan conmigo. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarles o de salvarlos. Vamos otra vez, esa es la primera. Otra vez. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Por tercera vez, y quede en el chip aquí grabado, no la vuelvan a quitar. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlo. A ver si la aprendieron, díganlo 1, 2 y 3. Ahora díselo al que está a su lado, díselo. Acepta dócilmente. Y es capaz de salvarte. Amén. Miren, hermanos, cuando Dios eligió al pueblo de Israel, ¿ustedes de verdad creen que el pueblo de Israel era el mejor pueblo que Dios eligió? Era el pueblo más aventajado, era el pueblo con mayor desarrollo cultural. Antes de ellos existían los griegos, los egipcios, con un desarrollo tremendo. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Porque era el peor pueblo. Dios le gusta trabajar con lo peor. ¿Sabía eso? ¿Sabes por qué te eligió a ti? Porque si hubiera otra miserable mejor, más que tú, hubiera elegido también a esa. Dios le gusta elegir lo que humanamente no sirve para mostrar con su sello que esa es su obra. Apréndelo, ¿ah? Y para que nadie se engría. Por eso fue un pueblo sumamente bendecido. No porque fuera históricamente el pueblo más aventajado. No lo era. Y el Señor se lo dice muchas veces de diversas maneras. Por eso, la primera lectura del día de hoy, abran el libro, la Biblia ahí, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver, vamos a refrescar la memoria de lo que Dios prescribió a Moisés cuando estaban en el Sinaí. ¿Qué dice? Voz alta. A ver. Posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. A ver, otra vez, miren, ¿a quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Ellos habían cultivado esa tierra, ellos habían trabajado la tierra que Dios le está prometiendo. Dios le está dando una promesa que está cumpliendo. ¿En quién empezó la promesa? En Abraham, acuérdense. Abraham, sale de tu casa, de tu tierra, y ven a la tierra que te voy a mostrar, la tierra que te voy a llevar. Pero todo es un proceso. Dios todo lo va haciendo de manera progresiva. Otra vez, vamos a escuchar porque esta cosa tiene que grabarse. Diga. Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos. ¿Escucha qué? Los mandatos y decretos. Mandatos y, o sea, la palabra. Cuando ustedes escuchan eso, siempre sepa que es la palabra, la Torá. Sigue. Que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Bien, ahora otra persona, porque esto hay que analizarlo. A ver, en el versículo 6, ¿quién puede leerlo? Miren lo que viene ahora. Escucha Israel, primero Shema. Escucha. Escucha Israel, lo que te voy a decir. E inmediatamente miren lo que ahora Dios ordena. Guárdenlos y practíquenlos. ¿Cómo? Guárdenlos y practíquenlos. ¿Qué? Guárdenlos y... Practíquenlos. No es lo mismo escuchar, sino guardar y practicar. Es decir, poner en práctica lo que estoy escuchando. Cuando dice la Virgen guardaba todo en su corazón, también es sinónimo de obediencia, cumplir.
Guardar la palabra es ponerla en práctica, no solamente un oyente. Que quede claro, ¿ah? Sigue, guarda y ¿qué más? Y practíquenlos. Sigue. Porque ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos. ¿Ellos son qué? ¿Y qué más? E inteligencia. ¿Para quién? Para ¿Qué los quería demás. Dios hacer con los israelitas? ¿Que fueran qué? Testimonio. Un modelo para todos los pueblos. Por eso lo eligió a lo peor para mostrar a los demás lo que Él quiere hacer en todos los otros pueblos. Que sea luz, guía. No siempre cumplieron con ese precepto. Sigue leyendo. Los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Ojo, ¿hay alguna nación que tenga los dioses tan grandes? Los egipcios tenían muchos dioses. Eran más poderosos que los judíos. Pero dice, ninguna se compara a esta, a un Dios que está cerca de ustedes, que les habla, obedézcanlo. Hasta ahí está bien, palabra del Señor. ¿Por qué quiero que ustedes asimilen esto? Porque el plan de Dios era perfecto. Dios prescribió qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Y en muchos pasajes bíblicos aparece una sentencia que se repite. Díganla conmigo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Una persona sabia no es solamente por el conocimiento intelectual, sino el que obedece lo que Dios está diciendo. Ese es el santo temor. Hacer lo que a Dios le gusta y evitar no hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso, estar grato a los ojos de Dios. Yo me puedo esconder de usted y hacer todas mis trampas, pero no me puedo esconder de Dios. Tarde o temprano daremos cuenta de nuestros actos. Seremos juzgados por nuestras obras. Yo puedo aparentar ser piadoso, pero en el fondo no lo soy. Porque puedo caer en la apariencia. Dios no ve apariencia, Dios ve corazones. Y Él sabe lo que hay en cada corazón. Por eso la palabra hoy nos habla a una auténtica religión, no una religión de apariencia. Cuando yo veo la iglesia y las iglesias, yo no digo que todo sea malo, hay gente buena, pero hay gente que, miren, me contaban el jueves lo que fueron los de la comunidad de pareja, del testimonio que estaban mandando. ¿Cómo se llama la experiencia que estaban viviendo ustedes? ¿Cómo se llama? Si puedes. ¿Ah? ¿Lámpara qué? Trata de persona. A mí lo que me impactó, yo no fui porque estaba en retiro aquí, como ustedes saben, pero en eso la trata de persona, que antes se hablaba de las tratas de blanca, ¿no? Pero ya no es trata de blanca, que era la gente que es en ciertos países, o sea, se le priva de su libertad, viven esclavizados y lo convierten en objeto, muchas veces objeto sexual, de abuso y también de servidumbre, como una nueva esclavitud, una nueva esclavitud. Pero ¿saben lo que más me dolió? ¿Saben lo que más me dolió? Escuchar eso. Que la gente que tenía en uno de los testimonios eran gente que iba a misa. Católicos que iban a misa, teniendo esclavos en su casa, en una lavandería. ¿Cómo puede ser? Pero eso no es todo. ¿Cuántos católicos van a misa y siguen en adulterio? Siguen llevando una vida doble. Siguen llevando una vida de pecado, de corrupción, de robo. Y van a misa y comulgan. ¿Quién se está engañando? ¿Quién se está engañando? Este es el problema. No obedecemos. Entonces hacemos de la religión algo meramente externo. ¡Ay, qué piadoso! ¡Ay, qué religioso! La palabra de Dios es fuerte, pero porque quiere nuestro bien. Por eso aceptar dócilmente significa, ¿qué es lo contrario a la docilidad? La soberbia. ¿Qué más? La rebeldía.
Yo puedo escuchar esto y decir, no, tú no vas conmigo. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Pecado capital. Yo puedo venir a misa y puedo escuchar que Dios me está hablando al corazón y me pongo unos tapones en el oído. Eso, not me. No, no conmigo, no. Me cierro, me bloqueo, porque quiero seguir en mi sinvergüenzura. Quiero seguir en mi doble vida. Quiero seguir en el pecado. No quiero cambiar. Hermano, cuando uno viene, no importa cuál sea tu vida. A Dios no le importa el pecado en que hayas caído. A Dios lo que le importa es que tenga disposición a cambiar. Que le diga, Señor, soy un pecador. Señor, la he embarrado, me he portado mal, pero yo quiero cambiar. Dios no puede jamás despreciar un alma así. Jamás. Pero Dios lo que no resiste es un alma soberbia. Que quiera Él mismo establecer su código de moral. De lo que a Él le conviene o no le conviene. Y por eso que en la iglesia falta santidad. Pero cuando una persona se decide a vivir esto, va en camino de santidad, porque se da cuenta que hay cosas que no van con la palabra de Dios. No del Padre Teófilo. Yo no creo en el Padre Teófilo. No importa, eso no pasa nada. Pero créale a Dios. Crea su palabra. El mismo Jesús decía de los fariseos que eran hipócritas. Dice, hagan lo que ellos digan. Porque a pesar de que son hipócritas, ellos están hablando de la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos hacen. Una diferencia muy grande. Ojo, obedece la palabra, pero no siga su mal ejemplo. Es como que yo aquí me presentara hablándole cosas bonitas, pero entonces yo mismo llevo una vida incongruente con lo que le estoy predicando. Por eso es que cuando uno predica, el predicador es el primero que se siente cuestionado. ¿Yo estoy viviendo esto? ¿Me estoy esforzando por cumplir esto? Es que esto tiene que ser así. Yo tengo que sentirme cuestionado. Yo no puedo en conciencia seguir llevando una vida doble. No puedo. Porque yo tendré que dar cuenta a Dios. Entonces dice la palabra. Ahora entramos en el Evangelio. Directamente al Evangelio, porque aquí está el resumen de todo lo que queremos nosotros compartirles a ustedes, queridos hermanos. Se acercaron los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, esto para los de la época y todavía hoy, el tema de las abluciones, la limpieza, el judío es muy dado a, digamos, a tener orden y limpieza, pero Jesús no es que esté en contra de la limpieza. O sea, si a esa limpieza, a esa manera externa de comportarme va en congruencia con lo que internamente yo tengo, entonces uno puede decir, bueno, es coherente, es una persona de fiar. De hecho, cuando uno va a Tierra Santa, uno ve la distancia abismal que hay entre una colonia, un lugar donde viven los judíos y donde viven los palestinos. Es un mundo completamente contradictorio, totalmente. Todo sano, todo limpio, todo en los palestinos no es igual. Pero el hecho no es, repito, la apariencia de que todo esté bien, limpio, porque Jesús conocía sus corazones. Y se sintieron escandalizados de ver que los discípulos no se lavaban las manos. Y yo hago una pregunta. Si esto es así, ¿en quién ellos estuvieron fijándose para repetir esa práctica? Hay gestos que hablan más que las palabras. Yo me imagino que Jesús, que es el rabí, el maestro, quiso enseñarles, no dice que está en la Biblia, esa es una apreciación que yo hago. No es que Jesús tampoco fuese, recuerde que Jesús fue un revolucionario en su época, en todo el sentido de la palabra, y él iba en contra de todas estas cosas. Así que me imagino que de pronto le agarraron, es como el Papa Francisco. Yo cuando yo veo al Papa Francisco con algunos gestos que veo, pero no tiene miedo de que lo envenenen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el Papa una vez iba en un trayecto y había un hombre que tenía el deseo, porque el Papa dice que le gusta mucho la pizza.
Y sobre todo la pizza siciliana. Entonces uno de estos preparó, iba corriendo detrás del papá y detrás del papamóvil y le dice, papá, santo padre. Y el papá agarró la pizza. Para muchos, pero ¿y si está envenenada? Yo creo que por el mente del Papa, esa espontaneidad para las cosas, lo mismo que el mate. ¿Saben lo que es el mate? Los argentinos toman, a mí me regalaron un mate en estos días, voy a usarlo en estos días también, el mate argentino, ¿no? Que es como una hierba aromática y entonces es como un té, ellos lo comparten. O sea, tú puedes, en 10 personas reunidas, se va pasando de boca a boca el mate. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Para nosotros puede ser escandaloso, pero para ellos es una práctica cultural. Lo mismo, ¿no? Agarró un mate, se lo dan y el Papa, como si nada. Para otros sería un escándalo, porque hay gente que es tan puritana, tan que nada le hiere, o no pueden sentir más los olores, ¿verdad? Sí, todo le hiere. Eso es, gracias por la corrección. Todo le huele mal. No, cuidadito. La palabra de Dios va en contra de todas estas cosas. Dice, no es que uno va a ser ni un desasiado, ni una persona, diríamos, que no tiene pudor. No se trata de eso. Porque esas prácticas no estaban consignadas en los mandatos que Dios le dio a Israel. ¿De dónde surgen esos mandatos? Tradiciones humanas. Miren, ¿cuántos mandamientos dio el Señor al pueblo de Israel? ¿Cuántos? 10. 10 mandamientos. ¿Saben cuántos mandamientos derivados de esos mandamientos, de los 10, había en tiempo de Jesús? ¿Tienen idea? O sea, de esos 10, ¿saben cuántos los judíos en la tradición fueron agregando? Más de 600. Por eso, obviamente lo que Jesús dice era una carga, es como poner a la gente así, como un yugo. Dice, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados de tantas leyes, de tantas normas, cargados y atribulados, porque hay gente que lleva el peso. Y él mismo cuando habla dice, ustedes ponen carga pesada sobre la gente, que ustedes mismos no pueden llevar ni mover con un dedo. Es que Dios no es un Dios de normas. Cuando Dios dio las normas que nos dio, eran normas perfectas. Los mandamientos son perfectos. Porque en toda sociedad necesitamos un orden. En una familia se requiere orden. Una nación que no tenga básicamente una constitución que ordena, aunque la incumplamos, pero necesitamos patrones de ordenamiento. De hecho, todos los mandamientos o todas las leyes de alguna manera se inspiran en los mandamientos divinos. El derecho de la vida, por ejemplo, no matarás, aunque hoy hemos desobedecido esto. Entonces, queridos hermanos, Dios cuando dio esas normas, que Jesús, miren, Jesús las resume y las resume en 2 cosas. 2, para que la gente no se sienta asfixiada, tanta ley, pero son incapaces de cumplirla. ¿En qué se resume la ley que Jesús nos da? ¿Y a quién más? Cumple eso y eres perfecto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas significa que yo no debo hacer nada sin ponerlo a Él en el primer lugar. Pero hoy cada uno hace lo que le da la gana. No hay Dios. Cuando tú escuchas esto que está diciendo Jesús, hemos hecho exactamente lo que hacían los judíos de la época de Jesús. Hemos llegado nuestros países de leyes que nadie cumple, que se burlan de ellas. ¿Ah? Leyes que incumplimos. ¿Por qué? Porque el ser humano, mal entendiendo la libertad, que es libertinaje, quiere vivir sin normas, quiere vivir sin principios para decir hago lo que me da la gana. Y esas son, hoy sobre todo, este fenómeno diabólico que se llama ideología de género, que es diabólico en toda su forma. Quiere decir, por ejemplo, estas mujeres proabortistas, entre otras cosas, y que ya algunos abiertamente están hablando de que se pongan leyes a favor de los hombres
pedófilos, o sea, que puedan abusar de niños. Porque esto, como es una sociedad que va a estar a merced del demonio, porque es el príncipe de este mundo, van a imponer sus propias leyes y hacer lo que te dé la gana. Haz lo que quieras y como quieras. Tú quieres acostarte con un niño, tú tienes perfectamente libertad de hacerlo. Tú quieres casarte con un caballo, tú tienes libertad de hacerlo. Tú quieres tener sexo con una persona igual o quieres sentirte un bebé como un hombre que en estos días se declaraba bebé después de 60 años y estaba con un ¿cómo se llama? Pamper y yo quiero mi mamadera. O sea, esta es una locura. Esta es una sociedad a merced del maligno. Entonces, cuando Jesús dice, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes. Hipócritas. Sinónimo de hipocresía. Sinónimo. Falso. Doble moral. Qué bien profetizó cuando escribió este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Miren, esto no es un secreto lo que yo voy a decir. Hay lugares de culto católicos, porque donde la gente ha convertido la religión en un fanatismo. Y por eso hay que depurar estas cosas. En Colombia está el santuario del Divino Niño. ¿Saben ustedes que muchos sicarios van a ese santuario para pedirle al Divino Niño que cuando van a matar pueda apuntar bien? Para matar, Divino Niño, ilumíname. O a María Auxiliadora, que también se pone un rosario aquí para pedir a la Virgen. Pero eso no es todo. En México, un país tan querido por la Virgen, donde el demonio tiene sus pezuñas bien arraigadas, gracias. Allí tiene una fuerza tan fuerte que ha surgido el culto que no tiene que ver nada con lo que los ancestros, los indígenas practicaban, sino que se llama el culto de la Santa Muerte. Una calavera que le hacen ofrenda y rezan el rosario a la Santa Muerte. Y le llaman el santo, la santa de los narcotraficantes, porque son los que más han promovido esto. Entonces, todas estas cosas que es una religiosidad totalmente pagana, porque es pagana, no tiene que ver nada con el evangelio, pero lo triste es, ¿qué pasa con esto? Que la mayoría de esa gente, la mayoría, eran de nombre católicos, de nombre. Pero no fueron evangelizados. No han conocido a un Dios vivo. No se han rendido a Cristo de verdad. Y por eso necesitamos urgentemente en la iglesia una nueva fuerza evangelizadora. Una nueva capacidad de conocer a Dios. No por lo que aprendí de la tradición de mis abuelos o de mis padres. Es necesaria experiencia de Dios. Cuando Jesús dice, llamó a la gente, escúchenme todo y entiéndanme. Yo me imagino que Jesús dijo eso como lo dijo yo ahora, un poco desesperado. Escúchenme y entiéndanme. Nada que entra afuera puede manchar al hombre. Nada. Porque había también eso de los alimentos puros e impuros. Ay, yo no como eso. Eso es un alimento impuro. El mismo Pedro tuvo el conflicto. Lo tuvo. Cuando en casa de Cornelio, antes de ir a la casa de Cornelio, tuvo una visión. Y vio una sábana donde había toda clase de animales que en la tradición judía no se podía comer. Por ejemplo, el cerdo. Tan sabroso que es, ¿verdad? Pues yo quiero decirle así en secreto, que hay judíos que a la escondida se comen también el cerdo. O sea, es que usted un buen jamoncito así, bien, y sobre todo cuando está tostadito como me gusta a mí. ¿Verdad? Chicharroncito. Que últimamente dice que no hace tanto daño al colesterol. Bueno, no sé, no voy a entrar en eso ahora.
Pero lo que quiero decir es que para los judíos era prohibido. Entonces ve esta visión y escucha una voz que dice: Pedro, mata y come. Lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. O sea, que ¿de dónde venía el tema ese de lo puro y lo impuro? De las prácticas tradicionales. Dios no había establecido eso. Y así otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Jesús dice, las prácticas que hay, aquí lo dice el Evangelio, ¿no? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos, siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado, no comen sin hacer las abluciones, los codos, todo. Y observan muchas otras cosas por tradición. Y uno se pregunta, ¿cuántas tradiciones equivocadas tenemos nosotros los católicos? Voy a ponerle ejemplos tan sencillos como este. Ay, que no cruces la palabra. Tocó madera. Eso es superstición. Eso es superstición. Es que son tradiciones, hermanos, que nosotros tenemos que depurar. Si usted está sellado con la sangre de Cristo, usted no tiene que estar tocando madera para privarse de algún espíritu o una maldición. Es que hay muchas supersticiones. ¿Ah? Que si en Cuaresma no puedo ponerme sino una ropa interior amarilla. Año nuevo. Bien. No, ustedes están despiertos. Y me gusta que estén despiertos. Ah, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Se dan cuenta? Supersticiones. Ah, y otras más. ¿Sí? Porque estamos que si pasa un gato negro, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Mala suerte. ¿No será que nuestra fe está basada en supersticiones y en tradiciones más que una fe verdadera? Por eso es necesario la evangelización. Por eso es necesario escuchar lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Que si pasa una persona que es problemática, yo no sé, he escuchado algo de la escoba. ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Voltearla. ¿Para qué? Para que no venga. Hey, la lista es larga. A mí me gustaría dejarle como examen, haga una lista de las supersticiones que usted ha abrazado y pregúntese si eso está en la Biblia. Empieza por ahí. Esto está en la Biblia. ¿Ah? ¿De dónde yo recibí esto? Claro, nuestros padres también, que a su vez recibieron de los abuelos, hemos heredado tradiciones que no tienen fundamento y las seguimos practicando como normal. No son normal. Por eso uno tiene que salir de la esclavitud mental. Miren, acabamos de tener un retiro hermosísimo. Hermosísimo. Y ese retiro que esperemos que más adelante se pueda ir reproduciendo. Y yo comparto ese criterio. La mayoría de la gente tiene una esclavitud mental. Porque nos transmitieron pensamientos e ideas totalmente negativas de nosotros mismos. Vivimos esclavos de lo que pensamos y de lo que hemos escuchado. ¿Sí? Y esta esclavitud no nos permite de verdad ser libres. Porque nuestros padres, bueno, nos dieron todo lo que pudieron. En algunos casos, otros no tuvieron la oportunidad de transmitir. Y si yo crecí con una imagen negativa de Dios, como ya le he compartido en mi testimonio, de Dios castigador, porque también cuánta gente todavía no tiene la idea que Dios castiga y castiga a los malos. Dios no castiga, te castiga tu pecado. Dios es amor. El que se condena es porque quiso condenarse. Dios no castiga, Dios purifica, esa es otra cosa. Del castigo a la purificación hay cosas muy distintas. O sea, cuando tú castigas, tú estás intentando de alguna manera, bueno, cuando hablo de castigo al sentido de violencia, no estoy hablando de castigo de corrección, porque a veces obviamente la Biblia manda a corregir. Estoy hablando de ese castigo irracional de maltrato, en donde la persona, claro, tú te cierras, entonces para ti es inconcebible un Dios amor, inconcebible un Dios de perdón.
Y eso es lo que ustedes tienen que quitar de aquí, poco a poco. ¿Y cómo va a ser eso? Por la palabra. ¿Qué me va a liberar a mí? La palabra de Dios. Creerla, escuchar y obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Por eso Jesús termina diciendo, escúchenme todo y entiendan. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha al hombre, una vez que entra al corazón, es lo que sale de él. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que le pidamos a Dios que nos dé un corazón puro. Todos los días pídale a Dios, Señor, dame un corazón puro, porque tenemos un corazón impuro. Además dice la misma escritura que de la abundancia del corazón habla los labios. Una persona que es mal hablada o que siempre está maldiciendo, tiene un corazón negro, un alma negra, un alma afectada. Lo que sale de él es lo que hay dentro de él. Usted no tiene que discernir demasiado para darse cuenta quién está viviendo en valores del reino y quién está todavía en oscuridad. De la abundancia del corazón van a hablar tus labios. Hay gente que no puede hablar sin maldecir, desde que se levantan. Y todo lo que dice son palabras de grueso calibre. Esa persona está enferma, el alma. Y no solamente eso, todo lo que yo hago, si yo soy capaz de matar a una persona, de quitarle la vida, es porque yo estoy muerto en vida. Yo tengo una muerte, o sea, yo no sé lo que es amor. Toda persona que le quita la vida a otro no tiene amor en su corazón. No conoce eso. No lo conoce. Y por eso dice Jesús, no es lo que entra, es lo que sale. Por eso si yo, esta fue la razón por la que dice, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada, ¿dónde? En ustedes, aquí en el corazón, que tiene fuerza, poder para salvarlos. Si yo estoy escuchando esa palabra y esa palabra va anidando aquí en mi corazón se va transformando. Y ya yo sé que yo no debo hacer esto. Dice la palabra, del corazón del hombre manchado sale intenciones malas. Maquina la maldad porque tiene un corazón enfermo. ¿Qué más? Fornicación. A mí no me importa. Yo puedo quemar a cualquiera, puedo hacer esto, puedo hacer lo que me da la gana. Robos. No tengo ninguna clase de resquemor de poder tomar lo que no es mío, porque mi corazón está enfermo. Intenciones malas, codicia, adulterio, injusticia, fraudes, desenfreno. Y cada día uno está viendo esto en la sociedad. Yo me quedo sorprendido de ver, no sé, ya en los niños. Por favor, cuiden la inocencia de los niños. Cuiden la inocencia de los niños. Hace mucho Nuestra Señora nos pedía, oren por la pureza de los jóvenes y la inocencia de los niños. ¿Por qué la Virgen pedía esto? Ahora lo entendemos. Tú ves unos niños de 8 años que salen en estas marchas del orgullo gay, como si, no, perdonen, ustedes saben qué le están transmitiendo a esos niños que todavía no tienen capacidad de discernir, que ellos nacieron equivocados. ¿Entiende? Ningún niño nace torcido, aprenden de las circunstancias. Y lo ya también como normal, es normal que tú te muevas y que tú hagas esto. Es normal que te enamores de otro hombre igual que tú. Es normal que te enamores de otra mujer igual que tú. No es normal. Aprendí a ser así. Circunstancias que marcaron mi vida. Y en la mayoría de los casos, por experiencia, abuso infantil. Fuimos abusados de una, de otra manera. Es la experiencia que uno va viendo en el ministerio, ¿no? Entonces, Dios puede cambiar. Es que la palabra está diciendo hoy que ha sembrado en ustedes y es capaz de qué. ¿Es capaz de qué? ¿Es capaz de qué? Dios tiene poder para cambiarte, hombre. No hay nada que Dios no pueda hacer nuevo. Si el Dios que predicamos es un Dios que hace todas las cosas nuevas.
puede cambiar. Nunca diga, yo nací así, voy a morir así. Mentira del diablo, desgraciado. Ustedes pueden cambiar. Ustedes pueden convertirse. Por eso es importante que cuando venimos al encuentro de Dios, yo tenga un corazón dispuesto al cambio. No solo a calentar una silla de la iglesia. Porque puedo estar sentado allí, pero mi mente está en otro lugar y mis deseos están en otro lugar. No hay voluntad de cambio. Entonces cada quien dará cuenta a Dios de sus propios actos. Entonces, queridos hermanos, lo que este mundo necesita es muy sencillo: volverse a su creador. Volverse a Dios, decirle: Señor, lo siento. ¿Qué estamos esperando? Que la mano de Dios caiga, como va a caer. Porque eso sí se los digo. La mano de Dios va a caer. Y cuando caiga, para poner orden, nadie dirá: ay, que nunca oí nada de esto. Nunca me hablaron que había que convertirme. Miren, Dios no hace nada sin avisar previamente lo que va a hacer. Lo dice el profeta Amós. Dios no hace nada sin que antes avise. Jesús nos ha advertido de los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar? Dice que la maldad irá en aumento. ¿Ustedes creen que el hombre es más bueno hoy o más perverso? Entonces eso me está hablando de que Dios tiene que poner un stop. ¡Basta! Y lo va a hacer, ¿ah? Lo va a hacer. Lo va a hacer, pero yo no tengo que esperar que ese día llegue, porque nos va a encontrar como ladrón en la noche. Ay del que no esté preparado. Ay el que fue a la iglesia pero nunca se decidió a cambiar, que pensaba que podía jugar doble papel. Entonces, la tarea mía como pastor es llamarle: cambiemos de actitud, convirtamos de verdad, tomemos estas cosas en serio. Hermano, esta vida no se repite. Después que usted muera, ya no hay más nada que hacer, ¿eh? Ojo, piense en el día que le va a tocar morir. Piense en el día que Dios te diga: bueno, ahora dame cuenta de tu vida, aunque Él la sabe. Pero que tú tengas la cara dura de decir: ay, Señor, yo iba a misa con el padre Teófilo y me portaba muy bien, pero tenía una vida oculta. Ay, Señor, sí, yo iba todos los domingos a Ciudadela y ahí cantaba y todo lo demás. No te conozco. ¿Ustedes se imaginan que Dios te diga así? Yo no te conozco. ¿Ah? ¿De qué me sirve haber ganado el mundo, la fama, todo lo demás, si pierdo mi alma, si me condeno para siempre? Terrible, ¿ah? Y Dios no me condenó, me condené yo. Porque soy yo el que me condeno. Soy yo el que le digo a Dios: no quiero, no quiero. Mis queridos hermanos, siempre le pido a Dios cuando hablo de estas cosas: Señor, conviértenos, convierte a la congregación. Yo creo que todavía hay esperanza. Yo no, como hombre de iglesia, yo le creo a un Dios que restaura. Y todo lo que está viendo la iglesia, todo lo que está diciendo del Papa Francisco, que si sabía, no sabía, que si esto y lo otro, y que él calla. Miren, hay una profecía, no voy a entrar ahora, pero que dice más o menos así: que cuando venga lo peor con el Papa, que viene el cisma, porque va a haber un momento en que se va a dividir la iglesia, el gran cisma, y el último. En ese momento el Papa va a permanecer callado. Y muchos: pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no aclara? No tiene nada que aclarar. El tiempo va a aclarar. Y se está cumpliendo esa profecía. El Papa ya dijo: yo no voy a decir nada de esto. Esto solo se va a salir. Ahora este es el tiempo, escúcheme bien, en que vamos a ver quiénes son los verdaderos católicos. ¿Quiénes? Después de todo lo que oigan, escuchen, vean, digan: aunque la Iglesia Católica esté en la más espantosa oscuridad, aunque hayan caído obispos y sacerdotes por escándalos, aunque muchos abandonen la fe católica como diciendo que es la gran ramera, yo creo en la palabra de Dios que afirma que las puertas del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia, que es iglesia de Cristo. Y que Dios todo lo permite con un sano propósito: purificación.
Y la iglesia está viviendo su tiempo de purificación. Y benditos los católicos que no dan marcha atrás, porque tienen su corazón puesto en Cristo y saben que en Cristo los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y creemos firmemente en el poder de la palabra de Dios. De esto se trata. Cuando vivimos la primera crisis en este lugar, mucha gente dejó de subir a Ciudadela. Era contada la gente que venía a misa, porque se sentían algunos avergonzados. Y algunos incluso decían a sus parientes, no vayan allá. El tiempo ha demostrado, no porque nosotros tuvimos que hablar ni decir, que todo era una falsa. Un deseo de denigrar la obra de Dios. Porque no es la obra de Teófilo, es la obra de Dios. Y Dios ha permanecido fiel, porque Él es fiel a su palabra. ¿Tiene, queridos hermanos? Porque en la vida no podemos vivir, yo lo decía el domingo pasado, de simples emociones. Cuando tú vives solamente de simples emociones, las emociones van y suben y bajan. ¿Y en qué te encontrará Dios cuando todo apriete? Cuando todo parece que no hay. Dice una profecía que llegará un momento en que parecerá, no dice que va a ser, parecerá que la iglesia dejó de existir. En los peores momentos, porque todavía no hemos llegado a los peores momentos. Y esto lo digo para que no tengan miedo, porque hay mucha gente que ante la adversidad, el miedo comienza a palpitar, que dicen, me voy, no quiero nada, no quiero saber de esto. Y Jesús nos advierte, pues, permanezcan firmes.